Shalom, amados hermanos. Vamos a orar para poner este espacio de enseñanza de la palabra. Vamos a darle gracias nuevamente al Señor por la oportunidad que tenemos cada Shabbat de poder estar reunidos en torno a su nombre y disfrutar de este maravilloso espacio de adoración. Padre, Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro hacedor, nuestro creador, nuestro sustentador. Y hoy venimos, Señor, una vez más delante de tu presencia, con un corazón sediento, Señor, de ti, de tu gloria, de tu palabra, con un corazón, Señor, sediento de tu presencia, pues en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Renueva, Padre, a tu pueblo, vivifícanos, Señor. Limpia, Padre, a tu pueblo de sus pecados y renuévanos cada día más, Señor, conforme a la imagen de tu Hijo, por medio de la acción de tu Espíritu. Que tu palabra, Señor, sea en esta tarde edificando a tu pueblo. Que sea tu palabra, Señor, enseñándonos, instruyéndonos, guiándonos, Señor. Que seas tú poniendo tu palabra en el corazón de tu pueblo, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestra mente. Abre nuestro corazón, Señor, para que tu palabra se haga vida en nuestra vida, Señor, para que tu palabra sea una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y poderoso Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el Evangelio de Lucas. Les pido que me acompañen y nos ubiquemos en el capítulo 4. Ya en el capítulo 4, vamos a ubicarnos en el versículo 1 y vamos a leer entre el versículo 1 y el versículo 13. Dice: Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y cuando fueron cumplidos tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Al llevarle a una altura, le mostró todos los reinos de la tierra en un momento. Y el diablo le dijo: A ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y la doy a quien yo quiero. Por esto, si tú me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te guarden, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de él por algún tiempo. Este capítulo 4 abre la puerta ya al panorama de lo que es la vida y el ministerio del Señor. Pues recordemos que del capítulo 3 hacia atrás
tenemos lo que tiene que ver con la anunciación de su nacimiento, su bautismo, pero a partir del capítulo 3, en donde el Señor se dirige hacia el Bautista y es bautizado por Juan, y se da testimonio de él: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De allí se pasa ya a lo que es el ministerio terrenal del Señor. Así que este capítulo 4 nos introduce dentro de lo que va a ser ese ministerio y la misión del Señor. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Esta es la etapa preparatoria. Y en esta etapa preparatoria del ministerio del Señor hay 3 eventos importantes que no pueden ser ignorados, que son las 3 escenas de la tentación que encontramos en este capítulo 4. Aquí estamos viendo al Señor en su dimensión humana, como hombre, enfrentándose a la tentación, a la prueba. Y como vimos, hay 3 escenarios. No sabemos, no hay manera de determinar si esos 3 escenarios tuvieron una secuencia instantánea, es decir, si fue una prueba tras otra inmediatamente, o si se fueron presentando durante ese periodo del Señor en el desierto. Pero lo cierto es, lo importante es cómo enfrenta el Señor el momento de la prueba, cómo enfrenta el Señor el momento de la tentación. Y lo que vemos es que Él responde a cada una de esas tentaciones, a cada una de esas pruebas, con un escrito está. En 3 ocasiones, Satanás plantea la prueba, la tentación, y el Señor responde: escrito está, escrito está, escrito está. ¿De dónde sale eso? A la primera tentación, el Señor responde con las palabras de Deuteronomio 8, versículo 3, diciendo: no solo de pan vivirá el hombre. A la segunda tentación, el Señor responde con Deuteronomio 6:13, diciendo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con la tercera tentación concluye diciendo: no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. En las 3 ocasiones, en los 3 momentos de la prueba, la derrota de Satanás se da con un claro y contundente escrito está. Es decir, en cada ocasión, en cada momento de la prueba del Señor, en su ministerio, al inicio de su ministerio, la derrota de Satanás se da con una clara manifestación, expresión de la palabra de Dios. Y esa situación no es solamente respecto del Señor, porque no podemos ver que esa solamente es la manera en cómo el Señor afrontó la tentación. No, de allí se obtienen principios que son para nosotros los creyentes y que nos enseñan, o una de las cosas que nos enseñan, es que la única manera adecuada de hacerle frente a cualquier tipo de tentación en los niveles en que Satanás la traiga y te la presente, la única manera adecuada de hacerle frente
es con la palabra. Porque a veces cometemos el error de intentar dialogar con Satanás y razonar con él. No se puede razonar con él. El Señor simplemente respondió, escrito está. ¿Haz esto? No. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo que encontramos en estas tres escenas, en estos tres escenarios de tentación, es la manera astuta en la que Satanás se acerca al Señor para intentar apartarlo o disuadirlo de su misión. Pero vemos allí que no lo logra. Entonces vamos a entrar a desmenuzar algunas cosas que son sumamente importantes, porque el Señor no solamente vence a Satanás mediante el uso de la palabra, sino que hay un respaldo aún adicional, y que es prácticamente la piedra de toque de todo. ¿Cuál es? La acción del Espíritu de Dios. El versículo 1 inicia diciendo, entonces Jesús lleno del Espíritu Santo. Mire que lo que Lucas nos está poniendo de presente es que el Señor, incluso en su humana naturaleza, era un hombre lleno del Espíritu. Es decir, que se requiere de la presencia del Espíritu en la vida del creyente para hacerle frente a Satanás. No se le puede hacer frente a Satanás con la fuerza de la carne. Porque ya el Señor dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y la carne por sí sola no tiene poder de hacerle frente a un poderoso mundo espiritual. Pablo lo dijo en Efesios 6. Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Luego dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Pablo también dice a los corintios, aunque vivimos en la carne, es decir, aunque vivimos en este mundo, humanamente hablando, no militamos según la carne, es decir, no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Y hacemos frente, dice Pablo, a todo artilugio y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque aunque vivimos según la carne, es decir, vivimos en este cuerpo de carne, dice Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, la victoria tanto del Señor como la nuestra frente a cualquier acechanza, frente a cualquier tentación que viene de parte de Satanás, solamente es posible con el poder de Dios. Solo es posible a la manera de Dios. No se puede vencer a Satanás con la fuerza de la carne. No se puede. Ya está allí en la Escritura.
No es por la fuerza, dice el profeta Zacarías, es por tu espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es el Señor, dice Pablo, y donde está el espíritu de Dios, allí, dice, hay libertad. Pues no se vence a Satanás y no se vence la tentación, cualquiera que sea, no se vence si no es mediante la palabra y el poder de su espíritu, el poder de su fuerza. No es la tuya ni es la mía, porque no tenemos fuerza en nosotros mismos para enfrentar una hueste espiritual de maldad como Satanás. Pero a Dios gracias que al igual que llenó a su Hijo del poder de su Espíritu, asimismo ahora dice que nosotros tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Es más, Dios nos ha sellado, dice el apóstol Pablo en Efesios, con las arras del Espíritu, es decir, con la garantía. Él ha garantizado que somos posesión suya mediante el Espíritu que ha hecho morar dentro de nosotros. Así que el Señor no solo vence la tentación de Satanás mediante la palabra, sino mediante el poder del Espíritu. Porque de Él se dice, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 33, que el Espíritu reposaba sobre Él. Mire eso, Juan capítulo 1, versículo 33. Versículo 32 dice, Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él también tenía el Espíritu. No solo sobre él reposaba el Espíritu, sino que además de ello en el capítulo 3, el versículo 34 dice que él tenía el Espíritu sin medida. Sin medida. Es decir, que el Señor en todo momento de su ministerio obraba todo lo que obraba era mediante la plenitud y la acción del Espíritu. Todo, milagros, sanidades, todo lo que hizo el Señor lo hizo mediante la acción del poderoso Espíritu de Dios. Dando a entender así que Él era el cumplimiento de todas las promesas. Con la acción del Espíritu, el Señor hacía señales, milagros, sanidades, resucitaba a los muertos, hizo una cantidad de prodigios que lo acreditaron como el cumplimiento de las palabras y de las promesas hechas por medio de su siervo Moisés y de sus siervos los profetas. Eso era lo que el Señor estaba demostrando con ese despliegue del Espíritu de Dios en él. Así que el ministerio del Señor comienza después de 40 días en el desierto, y cuando se presentan las tentaciones, Él hace frente a ellas lleno del Espíritu de Dios. Así que
La victoria sobre Satanás tiene que ver con la plenitud del Espíritu, que actuó en su momento en el Señor como verbo encarnado, y esa misma victoria se da en la vida del creyente mediante la misma plenitud del Espíritu. Sobre nosotros reposa el mismo Espíritu de Dios. Así que, ¿quieres la victoria sobre Satanás? Solamente es mediante la plenitud del Espíritu. No se puede vencer a Satanás mediante la fuerza de la carne. Eso no es posible. Algo también para entender aquí, estemos allí en el capítulo 4, es que las tentaciones que vemos aquí no obedecen tanto. Satanás interviene indudablemente, pues la tentación proviene de él, pero el Señor, el Padre, es quien está guiando el periodo de la prueba en la condición humana del Señor. Porque recuerden que Jesús no va a regiones desérticas por iniciativa propia. ¿Qué dice Lucas en el versículo 1 y 2? Dice que el Señor, lleno del Espíritu, el Espíritu lo condujo al desierto. Es decir, que quien está guiando el periodo de la prueba es el Señor. Y Jesús, en su condición humana, acepta la prueba y el ayuno para demostrar su complacencia a los propósitos de Dios. Porque dice Lucas, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y entonces cuando empezó a sentir lo que todo humano siente en su naturaleza, en este frágil cuerpo de carne, él sintió lo mismo que usted y yo sentimos: hambre, sed, cansancio, necesidad, porque era un hombre. Y aquí es donde a muchas personas se enredan y empiezan a tener una serie de dificultades que lo llevan a una serie de imprecisiones, incluso bíblicas y profundamente teológicas, al no saber comprender adecuada y bíblicamente sobre todo la naturaleza humana y la naturaleza divina del Señor. Entonces algunos empiezan a preguntarse si es posible que Dios sea tentado. O se preguntan si Jesús dejó de ser Dios en algún momento de su vida para ser tentado. Entonces nos empiezan a dar vuelta a esa serie de interrogantes. ¿Puede Dios ser tentado? ¿O Jesús dejó de ser Dios en algún momento de su vida para poder ser tentado? La respuesta a ambas preguntas obviamente es negativa.
Y entonces, ¿cómo pueden ser entendidas las tentaciones del Señor? Pues debemos comprender que el Señor estaba siendo probado en su naturaleza humana, en su condición de hombre. Pues en la persona de Jesús convergen una doble naturaleza, una naturaleza plenamente humana y una naturaleza plenamente divina. El apóstol Pablo dijo, en él reposa completamente la plenitud, o no una parte, la plenitud de la divinidad. Él es plenamente humano y es plenamente divino. No en medida de porcentajes. La persona de Jesús no es 50% hombre y 50% Dios. Esos son los errores clásicos a través de toda la historia. Él es plenamente humano y plenamente divino. Dice, en el principio era el verbo estaba con Dios era el verbo y el verbo se hizo carne. Se hizo carne. Y el autor de la carta a los Hebreos dice que Él asumió nuestra naturaleza y que en todo era semejante a sus hermanos. En todo. Jesús lloró la muerte de Lázaro. Se entristeció por la muerte de Lázaro. Sintió ira, sintió indignación. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando llegó al templo y encontró el templo convertido en una plaza de mercado? Es decir, que en todo, plenamente, su naturaleza humana, su naturaleza como hombre, era total y genuinamente nuestra naturaleza. Si no hubiese sido así, el autor de la carta a los Hebreos no hubiese dicho que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque Él no podría conocer lo que sentimos. Él vivió y conoce la tentación tan bien como nosotros la vivimos día a día. La conoce mejor que nosotros, porque la vivió en su condición de hombre. En su condición humana, Jesús se enfrentó a Satanás. Lo que también debemos comprender es que la tentación, esta misma palabra, se puede usar en el sentido en un sentido positivo, y esto nos ayuda a comprender también esta parte, para que no nos enredemos, nos ayuda a comprender el entender que la tentación puede verse en dos vías, en dos direcciones, un sentido positivo y un sentido negativo, porque la misma palabra puede ser entendida como tentación en el sentido negativo, es decir, el inducir o imponer una serie de cosas para inducir a una persona al pecado. O se hace, o puede usarse en el sentido de una prueba para probar la calidad espiritual de un creyente, la condición espiritual de un creyente. En este caso, lo que Satanás estaba haciendo era usar una tentación con la intención de hacer que el Señor pecara.
Santiago lo dice, en el Señor no aplica lo que dice Santiago, de que cada quien es seducido y es tentado de acuerdo con la concupiscencia que tenemos interiormente. Pues la Escritura da testimonio de que el Señor fue tentado en todo, semejante a nosotros. La única gran diferencia, que jamás podemos olvidar es que Él fue tentado en todo, pero sin pecado alguno. No es ni siquiera remotamente posible que el Señor hubiese pecado. Cuando sus opositores lo perseguían para ver si cometía alguna falta, el Señor se vuelve a ellos y dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Algo que no dijo ni Moisés ni ninguno de los profetas. Ninguno de los antiguos se atrevió a hacer una declaración que para ellos podía ser presuntuosa. Pero el Señor los interpela frente a todas sus acusaciones diciendo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién tiene algo que censurarme? ¿Quién puede tachar una falta en mí? ¿Quién señala algún pecado? Dice que todos sus opositores guardaban silencio. Entonces tenemos la prueba tanto en un sentido negativo como en un sentido positivo. En el sentido positivo es para probarnos a ver cómo está nuestra condición espiritual. Como en el caso de Abraham en Génesis 22, cuando el Señor prueba a Abraham. ¿Qué probó el Señor en Abraham al pedirle, entrégame a tu hijo, el que más amas? ¿Qué estaba probando en el Señor? En Abraham, su fidelidad, su absoluta lealtad. ¿Y qué hizo el Señor cuando Abraham estuvo a punto de, cuando levantó el cuchillo, dice, un momento, detén tu mano y no lastimes al muchacho? Ya sé, ya vi lo que necesitaba ver. Ya vi que eres un hombre fiel, que eres leal. Ese es el propósito de una prueba. Perfeccionar incluso, a veces, por medio de la aflicción, del sufrimiento o del dolor, perfeccionar, dice, nuestra fe. Porque el fuego, el oro, dice la Escritura, se purifica con fuego. Y Pedro llama a nuestra fe como algo que es más preciosa que el oro. ¿Por qué? Porque nuestra fe, ¿por qué es más preciosa que el oro? Porque nuestra fe descansa en aquel que es absolutamente fiel a todo lo que ha prometido. Porque nuestra fe es fiel a aquel que no muda, que no cambia lo que ha salido de su boca. Y Dios prometió para su pueblo hacerle el bien. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son de bien y no de mal, para darles un buen fin. Entonces, cuando nuestra fe es probada, es precisamente para ser refinada, para ser purificada. Dios, a diferencia de Satanás, no utiliza la prueba para conducir al creyente a pecar. Pues Santiago lo dijo, no solamente no es posible que Dios sea tentado, sino que no es posible que Él tiente a nadie para hacerlo pecar.
Eso no es posible dentro del carácter de Dios. Esa es la intención de Satanás. Porque el Señor dijo, Él solo sabe hurtar, matar y destruir. Y Dios, en cambio, es bondadoso, es fiel, es inmutable a lo que ha salido de su boca. Así que así es como debemos comprender la prueba, la tentación del Señor, incluso la nuestra. Y así es como debemos entender adecuadamente cómo el Señor hizo frente a la tentación en su condición humana, no en el ejercicio de su divinidad. Satanás creyó que el Hijo de Dios, el Dios encarnado, iba a ser frágil al pecado en su humanidad. Pero como dirían por allí, las cosas no le salieron como él pensó. El creyente, en cambio, puede ser, como dijimos, exhortado a la prueba para examinar nuestra fe. Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 13, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, a menos de que no pases la prueba, a menos de que estéis, dice Pablo, reprobados. ¿No sabéis, acaso no sabéis que el Espíritu de Dios está en vosotros? Nos manda a hacer un examen, a examinar nuestra fe. Es un ejercicio útil, es un ejercicio provechoso el estar continuamente examinando nuestra condición espiritual. ¿Para qué? Para tratar de no darle oportunidad a la tentación de Satanás. Así que vamos a considerar la primera tentación. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Miren una cosa, Satanás no está cuestionando el carácter mesiánico del Señor. Él no está cuestionando el carácter mesiánico del Señor. Él está poniendo una tentación concreta. ¿Cuál? Él quiere que el Señor actúe ilegítimamente en su condición divina para demostrarle a Él, entre comillas, que Él es el Hijo de Dios, cuando el Padre ya había dado testimonio público diciendo, cuando Juan lo levanta del agua, este es mi Hijo amado, mi amado, en quien tengo toda mi complacencia. Y llega Satanás y dice, si eres igual que en el Edén, con que Dios os ha dicho, ¿por qué el Señor responde a las insidias de Satanás con la palabra? Porque Satanás siempre ha atacado mediante el cuestionamiento de la palabra de Dios. El Señor le dijo a Adán y Eva, de todo árbol del huerto podrás comer, del árbol que está en medio del jardín no lo comerás. ¿Qué hizo la serpiente?
la serpiente se acercó astutamente y dijo, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. ¿Qué quieren decir esas palabras? Él va a cuestionar, va a hacer sembrar dudas acerca de si Dios es digno de ser obedecido, de si la palabra de Dios es digna de tenerse en consideración. Con que Dios os ha dicho. Y luego viene el veneno. No. Él en realidad lo que quiere es que tú no seas como Él. Porque Él sabe que el día que comas del árbol, seréis como Dios. Y ahora se acerca al Señor con que eres hijo de Dios. Demuéstramelo. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Él era astuto, él no ignoraba quién era, él no ignoraba a quién tenía al frente. Él sabía perfectamente quién era Jesús, porque él conocía la promesa de su anunciación, él conocía su nacimiento, él conocía que fue guardado y protegido cuando a Herodes, y me pregunto quién habrá instigado a Herodes para mandar a asesinar a los niños menores de 2 años. Él. ¿Quién más? Si el Señor dijo que Él es un ladrón, un homicida y un destructor. Entonces, Él no ignoraba quién era Jesús. Él sabía muy bien quién era Jesús. El propósito era que Él se desviara del proyecto y del plan de Dios. De lo que el Padre había establecido divinamente, tomando un camino alternativo. Y si el Señor accedía a lo que Satanás le estaba solicitando, Él habría contravenido la voluntad del Padre. Cuando desde los salmos y desde las palabras de los profetas se da testimonio acerca de Él, el salmista en ese salmo mesiánico dice, sacrificios y ofrendas por el pecado no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. Y luego dice, he aquí que yo vengo para hacer conforme a lo que está en el rollo del libro acerca de mí. Porque el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, ¿cuál era el propósito de esa tentación? Que él se desviara de hacer la voluntad del Padre. Que él se apartara por sí mismo del propósito y del plan divino. ¿De qué manera? Haciendo un uso, por decirlo de alguna manera, ilegítimo de su divinidad, de su condición divina. Así es como Satanás emplea. Si ven que Satanás es astuto. Satanás es astuto y emplea muy bien esos 3 canales de tentación de los que habla el apóstol Juan en el capítulo 2. Voy a leerlo para ustedes. En la primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay, voy a leer desde el 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
Mire lo que viene a continuación. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que aquí vemos a Satanás utilizando el deseo de la carne, porque él sintió hambre. ¿Y qué manera más sutil o tal vez descarada? Porque se aprovechó, quería sacar provecho de que el Señor sintió hambre. Claro, era un hombre como tú y como yo, un humano. Sintió hambre. ¿Y por qué no convertir una piedra en pan? Si tú eres hijo de Dios, tú puedes hacerlo, ¿cierto? ¿O no puedes? Él quería utilizar todo lo que los creyentes sufrimos humanamente en la carne, hambre, sed, esto y aquello, y él sintió hambre, a que las piedras se conviertan en pan. ¿No eres el Hijo de Dios? Sí, soy el Hijo de Dios, pero no tengo que convertir una piedra en pan para demostrártelo a ti, porque mi Padre ha dicho, yo soy su Hijo amado. Y Él se complace en mí. Así que, si el Señor se hubiese desviado mediante esa tentación, durante esa primera tentación, eso lo habría incapacitado para el plan de redención. Ya no hubiese sido apto para ofrecer un sacrificio por cuanto no hubiese complacido en todo al Padre, desviándose de su plan para satisfacer a Satanás. ¿Y qué sacamos nosotros de eso? Pues yo creo que una tentación como esta enseña mucho sobre de qué manera nosotros debemos depender absoluta y únicamente de Dios y de su palabra para hacer frente a una tentación, sea de este calibre o de cualquier otro. Porque hay algo que el creyente jamás puede olvidar, y es que Satanás jamás se va a detener por el hecho de que lo venzas en la primera tentación. De lo contrario, al momento en el que el Señor le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, se hubiese retirado inmediatamente. No, Él siempre persiste. Él siempre persiste en la tentación. Él jamás va a dejar de venir al creyente para tentarlo. Jamás va a dejar de hacerlo. Así que la única manera de hacer frente es mediante una dependencia y una sumisión a Dios. La bendición sobre el creyente solamente viene cuando hay sumisión a Dios, a su voluntad, cuando hay obediencia. Es cuando viene la bendición. Si no hay comunión con Dios, no hay victoria sobre la tentación, no hay victoria sobre el pecado. Donde no hay comunión con Dios, no hay plenitud del Espíritu. Yo no puedo pretender ser un creyente lleno de la presencia
de la plenitud del Espíritu donde no tengo comunión con Dios. Y mi comunión con Dios es proporcional al tiempo que paso en oración, que paso en la meditación de la palabra. Usted no puede decir, yo no puedo decir, es que yo tengo comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo invierte usted a la meditación, a la lectura de la palabra? 10 minutos durante los 7 días de la semana. Créame que cuando Satanás se acerque, lo vas a despedazar. Porque Pedro ya advirtió, él es como un león rugiente y anda buscando a quien devorar. Así que no está en la naturaleza de Satanás el tener compasión de nadie, y mucho menos de los creyentes. Su plato favorito son creyentes a la bróster. Sí. Este tipo, el Señor lo advirtió. El Señor dijo, Él es despiadado, Él es implacable. Él no sabe tener compasión. Es un destructor, un homicida, un mentiroso. ¿Qué puedes esperar de alguien con esas características? Que va a tener compasión. Jamás. Así que lo que aprendemos es que se hace frente a toda tentación de Satanás mediante una sumisión a Dios, mediante una comunión profunda con Dios, para que yo pueda obtener la plenitud del Espíritu. ¿Cómo lo obtengo? Pasando tiempo con Dios. ¿Cómo obtienes la plenitud del Espíritu si no pasas tiempo con Dios? ¿Cómo? Si un creyente pasa más el tiempo frente a un televisor, yo creo que dudosamente pueda llegar a obtener una plenitud del Espíritu que le permita vencer a Satanás en el momento de la tentación. No va a durar mucho cuando Satanás se le acerque. La segunda tentación dice, el diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Mire esas palabras. Él viene, yo tengo autoridad sobre todos los reinos del mundo. Ya. He aquí cuando viene Satanás en la tentación con la vanagloria de la vida. En un instante, quizá este sea la tentación más intensa, donde le ofrece todo en un instante. En un instante, Satanás pretende que el Señor caiga con una tentación bastante intensa y sutil. Ahora, por si acaso, esta expresión es una expresión en sentido figurado, pues Satanás no trasladó físicamente al Señor hacia una altura y le mostró todos los reinos del mundo, porque no había en ese entonces una montaña tan alta de donde se pudiese ver todos los reinos de la tierra. Así que debemos entender que se está utilizando una expresión figurada, porque no existe tal monte para llevarlo, una altura tan alta para llevarlo, sobre todo en ese entorno, alrededor del Jordán, donde había algo tan alto, un monte incluso tan alto para mostrarle de donde se vieran todos los reinos del mundo. No, está hablando, Lucas está utilizando una expresión bastante figurada, no literal, ya,
Sobre todo porque lo dice también que lo hizo en un instante. En un instante le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Así que Lucas no puede estar haciendo una alusión en sentido literal. Sobre todo porque lo importante no es si lo llevó literalmente a un monte o si lo llevó en sentido figurado. Lo importante es cuál era el objeto de la tentación. Eso es lo importante. ¿Cuál era el objeto de la tentación de Satanás? Él conocía el alcance mesiánico del Mesías. Y él sabía perfectamente lo que decía la Escritura acerca del Mesías. ¿Qué decía? Salmos capítulo 2, versículo 8. El Señor dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia y como posesión tuya los confines de la tierra. Él sabía que el Mesías gobernaría sobre todas las naciones, pues era lo que estaba escrito en la Escritura. El Salmo 72, versículos 8 y 9 dice: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Delante de él se postrarán los habitantes del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsi de las costas del mar les traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba le presentarán tributos. Mira lo que dice a continuación: ante él se arrodillarán todos los reyes y le servirán todas las naciones. Así que él sabía muy bien la posición que ocupaba Jesús en su condición mesiánica. Y eso es como que tratar de ofrecerle lo que era de él. O sea, es que es una tentación grosera, arrogante, soberbia. Ofrecerle al Señor. ¿Qué dice la Escritura acerca de Dios? Mío es el mundo, su plenitud y todo lo que en él hay. Todas las cosas fueron creadas por él. Si usted va a Génesis 1, va a encontrar que la expresión que más se repite es: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Quién lo creó todo? Él. ¿A quién le pertenece todo? A él. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en una de sus exclamaciones de adoración? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Y sale él de manera arrogante y presuntuosa a tratar de desviar de una manera tan grosera. Esta tentación es violentamente grosera hacia el Señor. Porque dice: si postrado me adoras. Una criatura insolente como Satanás le estaba pidiendo al creador de todas las cosas que se postrara ante él y le adorara. O sea, ¿qué grosería es esa? A lo que el Señor responde: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que no seas, como dicen las mujeres, utilizan mucho esa expresión, igualada. O sea, este tipo es un igualado. Dice, el Señor le responde: al Señor tu Dios. Es decir, déjame recordarte, por si de pronto se te ha olvidado un poco,
yo soy el Señor tu Dios. No te equivoques, no ofrezcas sobre lo que temporalmente tienes un poco de autoridad debido a la caída del hombre en el Edén. Eres el príncipe de este mundo, pero recuerda que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y por último, tenemos la tercera tentación donde dice, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso nuevamente, en sentido figurado, sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, desde aquí, pues escrito está, sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Miren lo que está tratando de probar. Él está tratando con esta tentación de que el Señor, de que Jesús, pruebe la bondad de Dios para con él. Ahí dice que el Señor enviará ángeles. Tírate a ver si de verdad te socorre. A ver si de verdad Él es tan bueno como dice. Y de paso comprobamos si tú eres el Hijo de Dios. Si lo ven, este hombre es grosero, es arrogante en la manera en cómo le habla al Señor. Veamos si Él es bondadoso y si tú eres el Hijo de Dios. Tírate. Porque ahora va más lejos. Antes no solamente cuestionaba la palabra de Dios, sino que ahora, mira por qué Satanás es tan peligroso en sus tentaciones. Porque ahora va mucho más lejos. Ahora pretende utilizar la escritura de una manera pervertida, torcida, para conducir al pecado. Por eso es que se debe tener mucho cuidado con la tentación de Satanás. Porque incluso puede llevarte a racionalizar dentro de la Escritura. Y dentro de la Escritura te lleva a razonar de tal manera que dices, pero no es tan malo en realidad. Porque la Escritura no es muy clara en eso. Entonces, no lo delimita, no lo prohíbe taxativamente, así que pues puede hacerse. Hay que tener mucho cuidado cuando Satanás viene con una tentación de este calibre, utilizando incluso la misma escritura para conducir, como hizo con el Señor, a pecar. Procurando manifestar que quede en evidencia una desconfianza acerca de la bondad del Señor. Así que el creyente debe afianzarse para la victoria en la tentación, en las promesas de todo lo que Dios ha dicho. Toda palabra que ha salido de su boca es fiel. El creyente no necesita demostrarle a Satanás nada. El creyente debe vivir en comunión con Dios, en la plenitud del Espíritu, para tapar la boca de la tentación de Satanás. Eso es lo que nosotros debemos aprender. Son los principios básicos de batalla que debemos aprender de las tentaciones. Eso quedó allí con ese propósito.
Las tentaciones del Señor son sumamente importantes y debemos procurar aprender todo lo que podamos de ellas, porque de ella obtenemos también armas para nuestra lucha, porque su lucha es la nuestra también, porque nosotros nos enfrentamos en el día a día a la tentación de Satán. El mundo nos bombardea con una cantidad de cosas, desde la televisión, desde la radio, desde todos los ángulos el creyente es bombardeado diariamente. Mire con cuántas cosas los jóvenes no son bombardeados hoy. Con una cantidad de cosas, desde hay música que incentiva y que los adolescentes y los jóvenes escuchan como si nada y los incentiva al consumo desenfrenado de alcohol, de sustancias alucinógenas, a una cantidad de cosas, hacia la promiscuidad, hacia todo. ¿Cómo hacemos frente a eso? ¿Cómo enseñas a tu hijo a hacer frente a eso? Mediante la palabra, mediante la llenura del Espíritu. Y entonces ocurrirá aquello que dice Santiago: resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos gracias por tu bondad, por tus misericordias cada mañana sobre nosotros, por tu fidelidad. Sigue, Padre, fortaleciéndonos en la fe, Señor, y en la comunión contigo. Dale a tu pueblo, Señor, fortaleza. Fortalécenos, Señor, con el poder de tu fuerza para hacer frente a las acechanzas del diablo, Padre amado, para vivir para tu gloria en la plenitud del Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y poderoso Salvador Jesucristo. Amén.